Uno de los hallazgos más impresionantes, hecho por cierto por Caviglia durante su paseo por Memphis, fue la colosal estatua de piedra caliza de unos 10 u 11 metros de largo que yacía boca abajo. Se trataba del faraón Ramsés II. La estatua, sin embargo, no estaba completa, le faltaba la parte inferior de las piernas. Lo que sí maravilló a quienes pudieron contemplar sus facciones fue la precisión del trabajo de los antiguos artistas egipcios en la cabeza y el torso de Ramsés. Aquí tenemos el museo al aire libre de Memphis. En él se encuentra la esfinge de Memphis, que afortunadamente está completa, y la gran estatua de Ramsés II, además de otros restos arqueológicos importantes de lo que fue el antiguo templo. Memphis fue la capital de Egipto durante el reino antiguo. Se consideró la capital del poder político y la cultura por más de 3000 años. Y se cree que Memphis fue la ciudad más poblada del mundo desde su construcción hasta el año 2250 a.C. En Memphis, el principal dios que se adoraba era Ptah, considerado como el dios creador, el antiquísimo, aquel que ha dado vida a todos los dioses. Este dios era considerado el principal de la capital y se mencionaba que él podía escuchar a sus fieles. Por lo mismo, existen varios bajorrelieves haciendo más grande la representación de las orejas para poder facilitarle a él el escucharlos. Saqqara fue la necrópolis más importante de Memphis desde la primera dinastía hasta la época cristiana. Está situada al oeste de la antigua capital y al sur del Cairo. En Saqqara se encuentra la pirámide escalonada de Zoser, considerada la primera pirámide del mundo y la gran estructura de piedra más antigua. Ubicada justo a las afueras del Cairo, en la explanada conocida como Meseta de Giza, las grandes pirámides de Giza son un hito del antiguo Egipto que no te puedes perder. Conocida como la pirámide de Jufu, es la pirámide más grande del complejo, una vista verdaderamente sobrecogedora. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que perdura en la actualidad. Al contemplar esta colosal estructura es imposible no sentirse diminuto. Las dos pirámides más pequeñas pero igualmente enormes de Giza son las de Jafra y Menkaura. Unos pasos más al este notarás 3 pequeñas pirámides. Son las pirámides de las reinas, las tumbas de las esposas y hermanas de Jufu. Muy cerca de las pirámides se encuentra una monumental escultura con forma de león y cabeza humana, la Esfinge de Giza, que se encuentra también cerca del Nilo. Está construida a partir de roca caliza, tiene una altura de 20 metros y una longitud de 57. Se piensa que la cabeza de 5 metros de altura podría representar al faraón Kefren. El cuerpo estuvo pintado de color rojo y el nemes que cubría la cabeza de amarillo y también de color azul. Algunas de las partes se encuentran repartidas por museos de todo el mundo, como la barba que se encuentra en el Museo Británico del Hombre. También se pensó que su nariz habría sido destruida por el ejército de Napoleón, pero se ha comprobado que no es así, ya que en unos dibujos de fecha anterior aparece con la nariz rota.
Khan el Khalili es el gran bazar de la ciudad del Cairo, una antigua zona de comercio que fue creciendo con el paso de los años y que alberga todo tipo de tiendas, desde souvenirs industriales hasta talleres de fabricación de piezas únicas. Un sitio de visita imprescindible para palpar la atmósfera más auténtica de la vida en la capital. Poco a poco fue creciendo en torno a este lugar un gran bazar o zoco que se convirtió en el Khan el Khalili, con todo el encanto de la atmósfera cairota y callejuelas pequeñas en las que podrás perderte y vivir una experiencia inolvidable, sobre todo porque su ubicación es en el pleno centro islámico, un barrio totalmente amurallado y en el que se respira aire medieval con la imponente arquitectura mameluca. En el Gran Bazar podemos encontrar todo tipo de objetos para llevarte como recuerdo de tu viaje a Egipto. Tienes allí a tu disposición más de 900 puestos para elegir lo que quieras. También, antes de irte de aquí, tienes que visitar el Café Fisawi, que sigue abierto durante todo el día y desde hace más de 200 años de historia. Se trata de un lugar imprescindible para sentarse a beber un té o un café y disfrutar de su decoración de espejos. Otro sitio importante del bazar es el Callejón Midak, que es un sitio en el que está ambientada la novela El Callejón de los Milagros del Nobel Naguib Mahfouz. Para llegar, coge la calle Al-Muid, que es por donde vamos nosotros ahora, sigue por la calle Sanadiquilla, vaya nombrecito, y en el primer pasaje que encuentres a tu izquierda ya estarás en el pasaje del Callejón Midak. También allí se filmó la película basada en el libro que acabo de citar. Luego también está la calle del Najasen, donde se agrupan todos los artesanos que trabajan el cobre y que realizan piezas únicas de una calidad sorprendente. Además, en el Khan el Khalili se puede comprar papiros, escarabajos, chilawas, perfumes y esencias, objetos de alabastro y objetos de cuero. Al-Muid es la calle histórica del Cairo, es además una de las más antiguas. Se extiende desde Bab al-Fatud en el norte hasta Bab Zuwayla en el sur, a lo largo de prácticamente 1 kilómetro, y alberga la mayor cantidad de tesoros arquitectónicos medievales del mundo islámico. Esta calle es un ejemplo único de atracciones islámicas que revela la misteriosa historia de los egipcios y su cultura. Además de ser un mercado muy popular tanto para ciudadanos egipcios como para turistas, y según los arqueólogos es el mayor museo al aire libre de monumentos islámicos en el mundo y representa el Cairo pasado y el presente, ya que muestra una increíble colección de valiosas arquitecturas islámicas que se remontan hasta el periodo de la Edad Media. Hoy en día la calle Al-Muid todavía muestra la mayor densidad de monumentos importantes en todo el mundo hasta nuestros días del Islam. En general se considera que la calle Al-Muid consiste en 2 secciones a lo largo del núcleo central del Cairo. Una de ellas es el mercado de especias en la calle Al-Azhar, en el sur. Es uno de los lugares más importantes en la historia islámica de Egipto. Además de los impresionantes monumentos diseminados a lo largo de su longitud, como la mezquita de Akmar, el complejo de Qalawun y varias mansiones y palacios medievales bien conservados, también alberga un bullicioso vecindario, hogar de miles de artesanos que fabrican productos para vender en el Khan el Khalili,
que marca el punto central de la longitud de la calle. Esta calle, considerada como el corazón de la era fatimí, divierte con los hermosos monumentos mientras está volviendo en el tiempo y explorando la historia de esta encantadora zona. Se disfruta paseando por las antiguas villas y las asombrosas arquitecturas que dejaron atrás muchas épocas. Te sentirás como si estuvieras transportado al mundo del príncipe de Persia. Como ya he dicho, está en el corazón del Cairo. Es una gozada para recorrerla tanto de día como de noche, por la belleza de las construcciones. Pero en la noche es vivir el ambiente de la ciudad con sus comerciantes y café. Como no se consume alcohol, disfrutas de la amabilidad de sus gentes. Es un lugar imprescindible que recomiendo visitar por la noche. Hay muchísima gente por la calle, las tiendas todas abiertas, y para quienes piensen en la seguridad no hay problema, es seguro y hay mucha policía. Es un paseo para hacer con un guía local que te contará todos los detalles y tendrás una mejor sensación y conocimiento de toda la zona. Las dos ciudades en el mundo con más cafés antiguos son Viena y El Cairo. En Egipto hay casi tanta variedad de café como en Italia. Los cafés son lugares de encuentro, tertulia y conciliábulo. Los cafés han sido también alabados y perseguidos casi a partes iguales. Además de tomarse un café con té con hierbabuena, en el café Pishawi es un rito que hay que hacer sí o sí. La mezquita de alabastro es conocida por su nombre debido al material con que fue construida y que la que recubre tanto por el exterior como por su interior. Su nombre real es Mezquita de Muhammad Ali y está en la cima del monte Muqattam, dentro de la ciudadela de Saladino, una fortaleza destinada a preservar a la ciudad de los ataques de los cruzados y un punto estratégico que se ve desde cualquier rincón del Cairo antiguo. La enorme sala de oración de la mezquita se destaca por su decoración con mosaicos y piedras preciosas e incrustadas. Lo más llamativo del patio de la mezquita de alabastro es el reloj entregado por Luis Felipe de Francia como retribución a Egipto tras haber obtenido en Francia el famoso obelisco que hoy reluce en la Plaza de la Concordia de París. La mezquita de Ibn Tulum pervive como una de las reliquias del arte islámico egipcio en las entrañas del Cairo Viejo, corazón de la urbe dominado por centenares de edificaciones de color ocre, tal vez por ser la tercera más grande del mundo, la más antigua del país que sobrevive o por conservar casi la totalidad de sus elementos originales. El templo musulmán resulta tan atractivo como otros vecinos de mayor fama. Fue en este barrio donde se asentaron los primeros cristianos en el siglo IV.
y aquí existe un buen número de visitas que realizar, sobre todo religiosas, iglesias, mezquitas, sinagogas, un acueducto y un museo. En el museo se han depositado los manuscritos de Nag Hammadi, compuestos por más de 1200 papiros del siglo IV. Una vez con la historia aprendida, es aconsejable organizar el itinerario para que no falten los principales monumentos a recorrer. Entre ellos está la iglesia de Santa María o iglesia colgante, edificada sobre los restos de una torre de la fortaleza de Babilonia en torno al siglo VI-VII. También de interés es la iglesia o convento de San Jorge, la iglesia de Santa Bárbara y la iglesia de San Sergio. Y también muy cerca está la mezquita de Ibn al-As, que es la que aparece en imágenes anteriores al barrio Costo, que fue levantada en el año 642 y dicen que es la primera del continente africano. En cuanto a la sinagoga, destaca la sinagoga de Ben Egrat, que fue erigida sobre una antigua iglesia copta en el lugar donde se dice que se recogió a Moisés del río. Sin duda, una visita al barrio Costo debe formar parte de la agenda de cualquier viajero. Así que te invito a que en tus próximos viajes la incluyas. El templo de Karnak es el templo más grande de Egipto y aún hoy en día se siguen encontrando restos y se sigue reconstruyendo. Inicialmente fue construido por múltiples faraones entre los años 2200 y el 360 a.C. Probablemente lo más espectacular del templo sea su sala hipóstila, con más de 5.000 metros cuadrados, que contiene 134 columnas, de las que las 12 centrales son las más anchas y elevadas, ahora construido a 23 metros de altura. En la entrada del templo, antes de cruzar el primer pílono, os dará la bienvenida a 40 esfinges con cabeza de carnero. Es el comienzo de lo que se llama la Avenida de las Esfinges, que llega hasta el templo de Luxor y hasta el Nilo. En el templo de Karnak se desarrolla uno de los espectáculos de luz y sonido más famosos de Egipto. El espectáculo consiste en ir avanzando por el templo mientras se escucha una historia y se van iluminando diferentes partes del templo. Es recomendable hacer la visita si podéis ir a una de las sesiones en español. Las sesiones en español se realizan los lunes y los viernes a las 22:30 horas. Además de la sala hipóstila, se encontraban los obeliscos de Tutmosis I, de lo que solo queda uno, con sus 23 metros de altura y un peso de 143 toneladas. El que mandó construir su hija Hatshepsut era aún más alto. La sala de fiestas, el Amenhotep de Tutmosis III, que es una sala hermosa, sostenida por 2 hileras de 10 columnas y una entrada de 32 pilares rectangulares.
Quedan rastros de pinturas datables del siglo VI de nuestra era que han sido hallados sobre algunos de estos pilares y atestiguan que la sala fue transformada en iglesia por una comunidad cristiana. El conjunto de Karnak incluye además un lago sagrado de 120 metros de largo, en el que, según escribe Heródoto, los sacerdotes cumplían los ritos nocturnos. En el ángulo noroeste del lago sagrado se encuentra el escarabajo gigante, que simboliza el renacimiento del sol tras su victoria sobre las tinieblas. Estamos ahora en la parte del templo de Karnak, que es sin duda la más espectacular. Uno allí se sentía diminuto. Se trata de la sala hipóstila, con sus imponentes 134 columnas de arenisca de 23 metros de altura y varios metros de diámetro, con sus enormes capiteles en forma de papiros abiertos. La construcción de esta sala llevó más de un siglo y es algo increíble. Cada columna es una pila de piedras calizas talladas previamente en forma semicircular, y cada una pesa unas 5 toneladas y hay muchas por columna. ¿Cómo se levantaron y por qué no se han caído y se mantienen unidas? Es todo un misterio. El templo de Luxor se encuentra en la ciudad de dicho nombre. La ciudad como tal es espantosa, pero el templo es único y se encuentra en el corazón de lo que fue la antigua capital de Tebas, la antigua capital egipcia. Está dedicado al dios Amón y fue construido hace 3.400 años, principalmente por los faraones Amenhotep III y Ramsés II, aunque otros faraones después lo retocaron y lo ampliaron. El que inició las obras fue el faraón Amenhotep III, quien dejó a cargo la construcción a su arquitecto Amenhotep. Durante la invasión romana de Egipto, el templo de Luxor fue transformado en campo militar. La función principal del templo era formar parte de la procesión del Año Nuevo, en la que la imagen de Amón salía de Karnak en procesión hasta el templo de Luxor. En la entrada falta uno de los dos obeliscos, que fue regalado a Francia y es el que hoy en día se encuentra en la Plaza de la Concordia de París. La entrada del templo de Luxor es imponente, y eso que le falta uno de los dos obeliscos, que debería estar en su sitio original y no en París. Aunque al contrario que otras piezas que se sacaron de Egipto de manera ilegal y clandestina, este obelisco fue regalado. En la entrada también hay dos grandes estatuas de Ramsés II y la reina Nefertari a su lado. Las estatuas tienen inscripciones que destacan los pueblos conquistados por Egipto. Entrando en el primer patio encontramos 74 columnas decoradas y dos estatuas de Ramsés II con la reina Nefertari en pequeño junto a su pierna. En la entrada del templo se levanta el monumental pilón construido por Ramsés II, que representa un frente de 65 metros de largo. En él están esculpidos los bajorrelieves que relatan la campaña militar de Ramsés II contra los hititas. Y está grabado el famoso poema de Pentaur, que celebra las hazañas guerreras del faraón. Rodeando la entrada
2 de los 6 colosos iniciales, de granito de 15 metros de altura, representan al faraón sentado en su trono, quien custodia el acceso al templo del Ka. Una vez atravesada esta entrada triunfal, se llega a la corte de Ramsés II, ornada por una doble hilera de columnas de capiteles papiriformes con estatuas de Osiris en los intercolumnios. En la corte también se alza un pequeño templo de Tutmosis III compuesto por 3 capillas. El templo de Luxor tenía una función compleja. Cada año, en sus estancias más secretas, durante la fiesta del Opep, la fiesta del Jubileo Real, se celebraba el renacimiento divino del faraón, hijo de Amón, para reafirmar así su poder. En la penumbra de la sala del nacimiento divino, Amón, que para la ocasión asumía la semblanza del faraón, iba al encuentro de la reina a la que Tot, el dios de cabeza de Ibis, predecía su futuro destino de madre. Entonces Amón ordenaba a Anún, el divino alfarero, que modelara en el torno al niño en gestación, y su Ka, su doble, que representaría su esencia divina e inmortal. Los colosos de Memnón son 2 gigantescas estatuas del faraón Amenofis III, que presidían su templo funerario en la orilla occidental del Nilo. Las estatuas, construidas hace 3.400 años, muestran al faraón tranquilo con las manos en las rodillas mirando al sol naciente. En la parte baja están esculpidas su madre, la reina Mutenhuilla, y su esposa, la reina Titi. El templo de Edfu es el segundo más grande de Egipto en la actualidad después del templo de Karnak y uno de los que mejor se conservan en el país. Su testimonio arquitectónico nos regala muchas inscripciones con información fundamental sobre la vida y la religión en los años de los faraones. Su puerta de entrada o pílono tiene una longitud de 137 metros y una altura de 37. Es una entrada imponente, una de las fachadas mejor conservadas del antiguo Egipto, donde se ve la imagen de Ptolomeo XII golpeando a sus enemigos ante la atenta mirada del dios Horus. Se cree que dentro del templo de Edfu existía un laboratorio donde se experimentaban diferentes fórmulas para la creación de ungüentos y esencias que después tomaron los franceses para inspirarse en sus famosos perfumes. En la primera sala hipóstila está la estatua del dios Horus portando la tradicional doble corona del Alto y Bajo Egipto y se destaca por 12 columnas decoradas y sus salas destinadas a la biblioteca, ofrendas y rituales del sacerdote. En la segunda sala hipóstila hay relieves sobre astronomía y diferentes representaciones del cielo. El templo de Edfu fue erigido en honor a Horus,
Horus es considerado el dios iniciador de la civilización egipcia, el dios celeste, el dios de la realeza en el cielo, de la caza y de la guerra, hijo de Isis y de Osiris, y está representado por un cuerpo humano y cabeza de halcón. Con más de 6.000 kilómetros de longitud, el Nilo es el mayor río del continente africano, fuente de vida y de prosperidad. El río Nilo fue fundamental en el nacimiento de la civilización egipcia y marcó el ritmo de sus estaciones, la vida de quienes habitaban en sus orillas y el resurgir de la agricultura en sus riberas. El crucero por el Nilo no solo es una actividad turística solamente, sino que se trata de la manera más fácil y también la más barata de visitar algunos de los templos más interesantes de Egipto, particularmente los de Edfu y Komombo. Las categorías de los cruceros del Nilo están reguladas por el Estado egipcio, como las estrellas de los hoteles en Occidente, de manera que en principio se cumple que a mejor categoría mejor es el nivel general del crucero por el Nilo. Nuestro crucero por el Nilo fue de tipo C o lujo y la verdad es que quedamos muy satisfechos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los cruceros por el Nilo nada tienen que ver con los cruceros de alta mar. La vida a bordo transcurre tomando algunos tés o refrescos en los espacios comunes y tomando el sol en las terrazas, mientras se observa la vida que transcurre a ambas orillas. Por la noche se realizan algunas fiestas de disfraces, hay turistas que se arreglan mucho, pero muchos otros que por unos pocos euros compran unas chilabas y listos. Discotecas y karaoke. La verdad es que la comida durante el crucero por el Nilo nos sorprendió muy para bien. Quizás porque esperaba más bien poco y era un poco reticente en este sentido, pero tanto la variedad como la cantidad y calidad quedan más que satisfechos. La comida en el crucero por el Nilo se sirve en forma de buffet libre. La bebida hay que pagarla aparte, pero no es cara. Además te permiten traer agua de fuera del crucero. Por ejemplo, 2 botellas de 1,5 litros de agua fresca las vendían a la entrada del crucero por 1 euro. En el crucero cada botella costaba 1 euro, que tampoco es caro. El templo está situado a orillas del Nilo, en la pequeña ciudad agrícola de Komombo. Es un templo doble, tiene 2 entradas, 2 alas hipóstilas y 2 santuarios, y está dedicado a los dioses Aroeris, Horus el Viejo y Sobek, el dios cocodrilo. El cocodrilo era el mayor depredador del antiguo Egipto, un animal temido y respetado. Al igual que el dios Sobek, es un dios oscuro y temido, pero a la vez asociado a la fertilidad y a la sanación. En la zona se descubrieron más de 300 momias de cocodrilo en honor a este dios, Sobek. Algunas de ellas se encuentran en el cercano Museo del Cocodrilo. El templo de Komombo es famoso por los jeroglíficos que muestran un calendario, instrumentos quirúrgicos y las prácticas médicas avanzadas de los egipcios. El templo está actualmente en ruinas y es que a lo largo de la historia ha sufrido terremotos, inundaciones del Nilo y a los cristianos lo utilizaron como iglesia y destrozaron algunos de sus jeroglíficos. El templo de Abu Simbel fue construido
en el año 1265 a.C. y se tardaron 20 años en su total construcción. Fue erigido por el faraón Ramsés II, uno de los faraones más importantes de la historia de Egipto. Se rinde culto a los dioses Ra, Amón y Ptah, aunque también al propio Ramsés II como si fuera un dios más. Cada una de las 4 estatuas de la fachada miden 22 metros de altura y representan a Ramsés II sentado en su trono. Hay otras pequeñas estatuas como la madre, esposa principal y algunas de los hijos del faraón. Se diseñó de tal manera que todos los 21 de octubre y 21 de febrero, 61 días antes y después del solsticio de invierno, la luz del sol penetre en el templo hasta iluminar 3 de las 4 figuras que hay al fondo del santuario. La que permanece en la sombra es la estatua del dios Ptah, dios relacionado con el inframundo. Junto al templo de Abu Simbel está también el templo de Nefertari, que es el templo pequeño de Abu Simbel, construido por Ramsés II en honor a su más amada esposa Nefertari durante los años 1264 a 1244 a.C. Lo malo, que Nefertari no pudo ver la inauguración con sus propios ojos ya que murió antes. En la fachada hay 6 estatuas de 10 metros en postura de ir andando, 4 de Ramsés II y 2 de Nefertari. Y algo extraño, y que demuestra el amor del faraón por su mujer. Las estatuas del faraón y mujer son de igual tamaño. Se rinde así culto a la diosa Hathor. Aunque es el templo más humilde y pequeño, también te deja con la boca abierta. A la entrada, en la sala hipóstila, hay 6 columnas con la cabeza de la diosa Hathor. Luego se pasa a otras estancias más pequeñas con representaciones de Ramsés II y de Nefertari, haciendo ofrendas a distintos dioses, así como el santuario final con una figura de la diosa Hathor. 380 kilómetros. Una de las actividades más placenteras en Egipto es realizar el crucero por el Nilo, entre Luxor y Asuán. También lo es las excursiones en faluca por el río Nilo, que es lo que nosotros realizamos, dando una vuelta por la isla Elefantina. Es un viaje ancestral en barco de vela empujado por la suave brisa del Nilo, permitiéndonos ver Egipto desde otro punto de vista. Es el momento ideal para relajarse, escuchar el sonido del agua y sobre todo aprovechar el momento más fresquito del día, en el atardecer. La faluca o feluca, pequeño barco árabe, es un barco de para 12 personas, compuesto por 1 o 2 mástiles y que se mueve por la fuerza del viento gracias a una gran vela y en muchas ocasiones por las corrientes del propio río. Su origen se remonta a muchísimos años atrás y su principal uso es el transporte de mercancías y personas, siendo esta última una de las mayores estaciones turísticas de Egipto.
principal encanto del pueblo de Gar Soheil, popularmente conocido como pueblo nubio, es su gente, porque de todas las razas que viven actualmente en Egipto, sin duda los nubios son los más parecidos y los que más rasgos han heredado de los antiguos egipcios. El pueblo nubio se destaca por unas casas muy peculiares, encaladas y decoradas con bellas y coloridas pinturas. Algunas visitas guiadas acuerdan con alguna familia, previo pago, la posibilidad de conocer una casa desde dentro, disfrutar de un té y hacerte un tatuaje de henna. La cuestión es que una visita al pueblo nubio de Asuán te traslada a otro Egipto no tan habitual, donde ya no solo la pintoresca estampa de su comunidad, sino que los numerosos puestecillos de artesanía, textiles, especias y las combinaciones de colores del callejero serán una experiencia que no olvidarás. Y si además todo ello lo complementas con la posibilidad de degustar un té en uno de sus restaurantes a orillas del Nilo, el motivo de su visita se habrá convertido en plena satisfacción. Llega el momento del final. Decir que un fallo en una de las tarjetas de grabación ha imposibilitado sacar más imágenes del Valle de los Reyes, el templo de Pilae y el recorrido por el zoco de Asuán. Aún así, el vídeo es bastante significativo del viaje realizado. Egipto es, a modo de conclusión, es un país que merece mucho la pena visitar. De verdad que es seguro, no hay más riesgo del que puede haber en casi cualquier país europeo en los tiempos que corren. Tiene infinidad de atractivos turísticos, una belleza arquitectónica imposible de ver en otros lugares del mundo y sobre todo mucha variedad y mezcla. Así que nada, animaros a hacer un viaje por Egipto que merece la pena.